Bien, concepto de licenciado. demanda derivada. Sí, Licenciado. Omar, ¿tienes una pregunta? Sí, licenciado, disculpe por interrumpirle. No, está Bueno, bien. escuché bueno, no sé si nos podría facilitar también del tema las lecturas para los que queremos leerlo y Sobre revisarlo. economía, sobre equilibrio dinámico, sobre riesgo, claro que Sí, sí, claro por que favor, sí, aunque licenciado. esté en la bibliografía, el material pudo hacerle llegar, hágame recuerdo, por favor, ¿ok? Muy bien, licenciado, gracias. ¿Y en alguna otra pregunta, duda? Ningún. Erika, adelante. Buenas tardes, Licen. No, acabo de ingresar. Ok. Gracias por aceptarme. Bien. Seguramente les llama la atención el concepto. ¿Han visto en alguna materia el concepto de demanda derivada? Henry, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Has visto en tu formación anterior el concepto de demanda derivada? No, licenciado. Pregunto esto para ver a qué nivel les voy a dar esta clase. No, licenciado, no pude ver, va a disculpar. Ok. ¿Alguien ha visto demanda derivada en alguna materia? A ver, más específicamente, ¿han visto el equilibrio en el mercado de factores? Un tema micro muy común. Equilibrio en el mercado de factores de producción. ¿No han visto? ¿No? Caramba, entonces voy a tener que bajar el nivel. Ok. Sí, la preparación de esta clase la hice presumiendo que no habían visto ese tema. Entonces vamos a ir a lo más básico ya, de tal manera que me puedan seguir. Una recomendación, mis queridos alumnos y alumnas. Si no entienden algo, interrumpan la clase, hagan sus preguntas. Eso es en beneficio de ustedes y de sus compañeros, por favor, ¿ya? Vamos a entrar entonces al tema de demanda derivada. Vamos a compartir pantalla, ¿ok? Yo les he preparado un esquema sencillo para introducir de una manera didáctica al tema, que está expresado en este gráfico. En este gráfico, que no es más que la expresión gráfica de un modelo de equilibrio que comprende y se construyó bajo los siguientes supuestos. Vamos a suponer la existencia de una economía cerrada sin gobierno, economía cerrada sin gobierno. Por tanto, en una economía cerrada y sin gobierno, solamente hay dos agentes económicos, familias y empresas, ¿verdad? ¿No es cierto, chicos? Modelo de equilibrio, una economía cerrada y sin gobierno, sin Estado. Entonces, en un modelo de este tipo tenemos dos agentes económicos, familias y empresas, ¿verdad? ¿Perdón? ¿De acuerdo? Bien. Si no entienden, por favor, pregunten. ¿Ya? En este tipo, entonces, de abstracción, en este tipo de economía, vamos a hacer algunos otros supuestos simplificadores. Vamos a suponer que las familias poseen, son propietarias, además de sus factores de producción, por supuesto.
capacidad empresarial, trabajo, capital, ¿no es cierto?, y recursos naturales, vamos a suponer que las familias son propietarios de los recursos naturales como parte del factor recursos naturales, naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Está claro este expuesto? Sí, licenciado. Perfecto. A su vez, las empresas, ¿no es cierto?, disponen de know-how sobre cómo contratar y combinar estos factores que son propiedad de las familias. Las empresas o los empresarios, ¿no es cierto?, disponen del conocimiento y la tecnología necesaria para combinar estos factores y obtener un producto, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo se encuentran y cómo se vinculan estos dos agentes económicos, familias y empresas. Primero se van a vincular en un mercado, en el mercado de factores, que es el que yo les mencionaba. Mercado al cual concurren las familias ofertando los factores de producción, por eso está con negro. Oferta de recursos naturales, oferta de capital, oferta de capacidad empresarial, ¿no es cierto? En el caso específico de recursos naturales, oferta de recursos. Quienes ofertan esto son las familias que poseen los recursos naturales. La curva de oferta, por tanto, se forma en función al grado de escasez relativa de la cantidad de recursos naturales o factores que están ofertando las familias. A su vez, las empresas concurren a este mercado para demandar y contratar factores de producción. Esta es la curva de demanda, que es igual a la curva de ingreso de la productividad marginal de los factores, curva que se obtiene a través de la derivación de la función de producción con la que trabajan las empresas. Esa función de producción es la que resume justamente el rol que juegan las empresas o los empresarios en esta economía. ¿Cuál es ese rol? El rol de, una vez que contratan factores, combinarlos con una tecnología determinada y realizar la combinación en condiciones de la mayor eficiencia y el pleno empleo de los factores existentes, de tal manera que en función a los insumos que se alimenten esta función de producción se obtenga un producto. En otras palabras, fíjense ustedes, del contacto que tienen los ofertantes de factores de producción, que son las familias, los ofertantes de factores de producción, que son las familias, y los demandantes de factores de producción y recursos naturales, que son las empresas, de la interrelación entre ofertantes y demandantes, va a surgir un precio para los factores de producción, ¿no es cierto? Va a haber un punto de equilibrio en el cual van a coincidir la cantidad ofrecida y demandada de factores, en este caso recursos naturales, y de la interacción de ambos vamos a tener un precio de equilibrio, ¿no es cierto?, de estos factores, los recursos naturales. Por supuesto, a cambio de ceder el uso de los factores, recursos naturales, las familias van a recibir un pago que va a estar en función al precio de equilibrio, y esto supone, ¿no es cierto?, que a cambio de ceder a cierta cantidad de factores y recursos naturales van a recibir un ingreso, ¿no es cierto?, un ingreso. A su vez, las empresas, ¿no es cierto?, a cambio de demandar una determinada cantidad de factores, van a tener que efectuar el pago por el uso de estos factores y van a efectuar un gasto en dinero. Fíjense ustedes que los flujos físicos se dan en negro, los flujos monetarios valorizados por el precio de los factores se dan en rojo, ¿no es cierto? Los gastos y los ingresos,
¿no es cierto? Oferta y demanda. Ahora, obviamente, las familias, una vez que se ha producido este encuentro en el mercado de factores, han transformado su posesión de factores que los han cedido por un tiempo, han transformado los factores físicos en un ingreso. ¿No es cierto? Ese ingreso no les permite a la familia sobrevivir. Con ese ingreso tienen que entrar a un mercado, el mercado de bienes y servicios finales, para comprar los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades. Lo propio pasa con las empresas. Las empresas han erogado un gasto para contratar una determinada cantidad, ¿no es cierto?, de recursos naturales, y de la combinación de estos factores, de la función de producción, van a realizar una oferta de bienes y servicios. Una oferta de bienes y servicios, y van a, con su venta al precio de equilibrio de estos bienes y servicios, van a recibir el ingreso que supuestamente va a compensar el gasto que ellos han erogado al contratar factores. Lo mismo pasa con las familias. El ingreso que tienen lo van a gastar en la compra, demanda de bienes y servicios. ¿No es cierto? Por tanto, el ingreso se va a transformar en un gasto en bienes. Ahora bien, estamos hablando de dos mercados. El primer mercado es el mercado de recursos naturales no renovables, donde las familias ofertan recursos y los empresarios los demandan. Tenemos una cantidad contratada de equilibrio y un precio de equilibrio. Este es el primer mercado en el cual se encuentran estos dos agentes económicos. El segundo mercado es el mercado, aquí lo vamos a concentrar y precisar, es el mercado de bienes de consumo duradero. ¿Por qué bienes de consumo duradero? Porque se supone que los recursos naturales, de ellos, ¿no es cierto?, los recursos minerales, metales, los recursos que son los recursos naturales no renovables energéticos, las empresas las van a comprar y van a combinar para producir lo que vimos, ¿no es cierto?, para producir bienes de consumo duradero. ¿Qué son los bienes de consumo duraderos? Los bienes de consumo duradero son un conjunto de bienes que son ofertados y producidos por las empresas a partir de la combinación de los factores que han contratado en el mercado de factores. Fíjense ustedes en este sencillo modelo, donde hay dos agentes económicos y dos mercados, obtenemos el equilibrio simultáneo, tanto en el mercado de factores como en el mercado de bienes, considerando que el mercado de bienes es solo el mercado de producción y consumo de bienes de consumo duradero. Les recuerdo, en la anterior clase ya vimos que los bienes de consumo duradero se refieren específicamente a aquellos bienes de consumo que no se acaban con el primer uso, sirven para varios periodos de consumo, de uso. Estamos hablando de los automóviles, estamos hablando de los bienes de la construcción, estamos hablando de los bienes derivados de la industria electrónica, que no se acaban con su primer uso, ¿verdad? Sirven y tienen un periodo de vida útil. Espérame un segundito. Supongo que después de los quería reconocer ¿no? ¿Quién es ella? Es la mejor de matemáticas. Ah, que sí. Poder atenderla ahora. Gracias. Perdón, muchachos. Hay interrupciones de este tipo que espero que no los distraigan y les hagan perder el hilo de la clase. Entonces, ¿te he entendido este modelito sencillo, muchachos, muchachas? ¿Hay dudas? Pregúnteme si hay dudas. Sí, José. Bien, la pregunta de José es si las curvas de oferta y demanda en ambos mercados, mercado de factores y mercado de productos, tienen la misma forma y tienen la misma pendiente. La respuesta es sí, porque estamos suponiendo
que estamos, y es un supuesto que me olvidé mencionarles, que estamos en dos mercados que funcionan bajo condiciones de competencia perfecta, José, ¿ok? Y siendo dos mercados de competencia perfecta, existe una gran cantidad de oferentes de recursos naturales a nivel de familias. Hay un montón de familias que ofertan sus recursos naturales y hay un montón de empresas que demandan estos recursos naturales. Lo propio en el mercado de bienes, hay una gran cantidad de empresas que ofertan bienes de consumo duradero, y hay una gran cantidad de familias que demandan bienes de consumo duradero. Por tanto, los precios que se fijan en ambos mercados son precios de equilibrio estable. ¿Qué significan precios de equilibrio estable? Son precios que resultan del funcionamiento de dos mercados bajo condiciones de competencia perfecta. ¿Está claro, José? ¿Absolví tu pregunta o te confundí más? Exactamente. Exactamente. Y estos mercados funcionan bajo competencia perfecta. Es decir, hay una gran cantidad de oferentes y demandantes en ambos mercados. Rigen en ambos mercados la libre entrada y salida, ¿no es cierto?, del mercado, y rige además el principio de que los precios que se establecen en ambos mercados son precios de equilibrio bajo competencia perfecta, de tal manera que ambos precios, tanto de los recursos naturales abajo como de los bienes de consumo duradero arriba, los precios son precios de competencia perfecta, están dados para todos los agentes. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Es un modelito bien sencillo, bien sencillo. ¿Ya? ¿Por qué les he mostrado este modelo y estos dos gráficos? Para graficar el concepto de demanda derivada. Es decir, fíjense ustedes la relación que existe entre la demanda de bienes de consumo duradero, demanda de automóviles, demanda de edificios y construcciones, demanda de productos electrónicos. Esta demanda, ¿cierto?, está en función de la existencia de una demanda por factores y recursos naturales. En otras palabras, la demanda por factores o recursos naturales, que es lo que vamos a ver como tema en la clase de hoy, esta demanda no existiría si no habría una demanda por bienes de consumo duradero en los cuales los recursos naturales actúan como bienes intermedios. Se usan para producir bienes de consumo duradero. ¿Esto está claro? Por tanto, la demanda de recursos naturales es función de la existencia de una demanda por bienes de consumo en los cuales estos recursos fungen como bienes intermedios. Para que exista esta demanda por los recursos naturales, tiene que haber previamente una demanda por bienes de consumo duraderos, en los cuales los recursos son empleados y usados en función de sus propiedades para producir bienes. ¿Qué tipo de bienes? Bienes de consumo duradero. Este es el concepto, yo diría, básico de demanda derivada. La demanda por factores está en función de la existencia de una demanda por bienes de consumo duradero. ¿Está claro esto? ¿Está claro? ¿Necesitan
desarrollo ulterior. Es lo mismo que ocurre en cualquier mercado de factores. Vamos a poner el mercado del trabajo. ¿Por qué se demanda trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre la demanda por trabajo y la demanda por un bien de consumo inmediato? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? La gran diferencia es que la demanda por el factor trabajo no es... ¿Quién demanda el factor trabajo? Las empresas, ¿verdad? Las empresas demandan y contratan trabajo no para consumirlas. Hay un proceso de consumo de ese trabajo, pero hay un proceso de producción. ¿Producción de qué? De bienes de consumo. Y para que exista este mercado de bienes de consumo, tiene que haber una demanda por bienes de consumo. Por tanto, no habría una demanda por trabajo si no existiera una demanda por bienes de consumo que se producen, ¿no es cierto?, con el uso del trabajo, además del capital y la capacidad empresarial y los recursos naturales. Por eso es que hablamos que la demanda de factores, entre ellos los recursos naturales, trabajo, capacidad empresarial y, por supuesto, capital, esta demanda que realizan las empresas es una demanda derivada. ¿De dónde se deriva esta demanda? De la existencia de una demanda por los bienes que las empresas van a producir y van a ofertar en el mercado. ¿Me entienden? He ahí el concepto de demanda derivada. Todos los factores de producción, toda la demanda por factores de producción es una demanda derivada. No habría demanda por factores de producción si no existiera en el mercado de bienes de consumo, ¿no es cierto?, una demanda de bienes que incorporan a estos factores de producción para su realización, para su conversión en bienes. ¿Está claro? ¿O están confundidos, tal como les he explicado? Está entendido, licenciado. Está entendido, ¿verdad? Está claro, sencillo esto. Entonces, fíjense ustedes, este es el concepto de demanda derivada. La función de demanda por recursos naturales es una función de demanda derivada. Se deriva de la existencia de una demanda por bienes de consumo duraderos, en cuya producción se usan estos recursos naturales como bienes intermedios. ¿Quiénes hacen esa producción? Las empresas, que son las que demandan y compran estos recursos naturales y lo transforman en una oferta de bienes de consumo duraderos. Para ponerlo en términos más sencillos, ¿cierto? La demanda por trabajo, la demanda por antimonio, por acero, por hierro, por petróleo, por parte de las empresas, solo tiene sentido si es que hay una demanda por automóviles, hay una demanda de productos de la línea blanca, hay una demanda, ¿no es cierto?, de casas, porque en todos estos bienes, automóviles, casas y bienes, ¿no es cierto?, electrónicos, se usan los recursos naturales como bienes intermedios, ¿no es cierto?, y sirven para producir y ofertar estos bienes de consumo duradero en su propio mercado. Entonces, fíjense ustedes, no hay una demanda por factores de producción, en este caso, trabajo, capital, recursos naturales y capacidad empresarial. No hay una demanda, ¿no es cierto?, per se de estos factores, porque no son de consumo inmediato, son de consumo mediato. Se usan, ¿no es cierto?, en la producción de bienes de consumo duradero. Cuando las empresas van a un mercado de bienes, por ejemplo, y servicios, demandan bienes y servicios, y las empresas ofertan bienes y servicios.
Aquí los bienes son de consumo y uso inmediato, ¿no es cierto? Y puede ser un consumo inmediato o un consumo duradero, como es el caso de todos los bienes de consumo duraderos. Acá no. Yo demando factores en función a la existencia de una demanda de bienes en los cuales para su producción se usan estos factores, recursos naturales, trabajo, capital y capacidad empresarial. La demanda, por tanto, por factores naturales, la demanda por capital, la demanda, ¿no es cierto?, por capacidad empresarial, va a ser función o se va a dar en la medida en que existe una demanda por bienes de consumo duradero, que son los bienes que se producen con la utilización de estos factores que se usan como bienes intermedios. Este es el concepto de demanda derivada. La demanda por recursos naturales es función de la existencia de una demanda por bienes de consumo duradero. ¿Ok? Este es el concepto empírico de demanda derivada. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Silencio. Licenciado, ¿podría volver a repetir, ¿podría repetir el concepto empírico? Por favor, es que no me quedó muy claro. Ya. La demanda por factores de producción, en este caso recursos naturales, hierro, estaño, zinc, ¿cierto? Esta demanda por parte de los empresarios solamente puede existir en la medida en que existe una demanda por automóviles, una demanda por casas, ¿verdad? La demanda por automóviles, la demanda por casas va a ser en que existe una demanda por hierro, zinc, plomo, para la fabricación de automóviles, que son bienes de consumo duradero. La demanda por los recursos naturales, ¿cierto?, se va a realizar siempre y cuando existe una demanda por casas, por productos electrónicos. De tal manera que la demanda por factores es función, depende de la existencia de una demanda por bienes de consumo duraderos en los cuales los recursos naturales actúan como bienes intermedios. ¿Ok? En otras palabras, no se demandan estos recursos para el consumo inmediato, sino un consumo inmediato, posterior, una vez que estos factores han sido transformados en bienes de consumo duraderos en este mercado. ¿De acuerdo? ¿Está más claro? Sí, licenciado, gracias. Ok. Bien. Si está claro esto, vamos a la parte ya más elaborada teórica. El concepto de demanda derivada tiene su origen otra vez en Marshall. Vamos a ver los criterios de Marshall, pero antes vamos a ver una función que ustedes la conocen, por supuesto, tienen que conocerla. Una función de demanda por cualquier bien intermedio, por cualquier recurso natural. Vamos a suponer QD es demanda de un recurso natural no renovable. ¿Ya? Esta función, esta cantidad de demandada de un recurso natural no renovable es función, como cualquier función de demanda, de su propio precio, del precio del recurso natural no renovable. Va a ser también función del precio del producto sustituto. Ya hemos hablado hasta el cansancio que todos los recursos naturales tienen un precio máximo de sustitución y siempre van a tener un recurso alternativo más barato, de manera que no se puede subir indefinidamente su precio. Hay un sustituto, y la demanda va a ser función del precio de ese bien sustituto, que es sustituto perfecto de este. Va a ser también función del precio del bien complementario, entendiendo por bien complementario aquel bien que se va a emplear en una relación directa con el nivel de empleo de este recurso. Vamos a suponer
¿no es cierto? Un ejemplo. Pero antes terminaremos nuestra función de demanda. Y también va a ser función del nivel de ingreso, ¿no es cierto? Del agente económico que, por supuesto, demanda estos recursos naturales renovables. ¿Ok? Ahora bien, fíjense ustedes, ¿cuál es la relación que existe? Y este es el concepto de elasticidades entre cada una de las variables, entre la cantidad demandada, por ejemplo, de estaño para producir un automóvil, vamos a suponer. El estaño se usa en las aleaciones que permiten unir las piezas, ¿no es cierto?, que tiene un automóvil, ¿no es cierto? Y esta es la función de demanda por estaño en aleaciones para producir automóviles. Va a ser función, la cantidad demandada de estaño va a ser función del precio del estaño, ¿verdad? ¿Y qué relación va a existir entre la cantidad demandada y el precio del estaño? ¿Va a ser directa o inversa la relación? ¿Cómo es la forma de la curva de demanda del bien intermedio? Esta es la demanda, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? Es una curva descendente, ¿no es cierto? A mayor precio, menor demanda, ¿verdad? A menor precio respecto al precio equilibrio, mayor demanda, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre precio y cantidad? Inversa. Inversa, ¿verdad? Aquí estamos en la curva de ingreso de la productividad marginal del factor, en este caso el estaño descendente. Estamos en el de demanda, ¿verdad? Seguimos con el ejemplo, fíjense ustedes. Estamos hablando de la demanda de estaño para automóviles. Depende del precio del estaño. ¿Cuál sería un producto sustituto del estaño? En vez de usar estaño en la producción de automóviles, ¿qué podríamos emplear? Aluminio, ¿verdad? Con la ventaja de que es más liviano, sirve para producir automóviles más funcionales. Entonces, la demanda por estaño va a ser función del precio del aluminio como bien sustituto. ¿Qué relación habrá entre la cantidad demandada de estaño y el precio del aluminio? Habida cuenta que el aluminio es el bien sustituto. ¿Qué va a pasar si el precio del aluminio sube? ¿Vamos a demandar más o menos estaño para producir automóviles? Más estaño, licenciado. Más estaño, porque el estaño, si es que el precio del sustituto sube, va a ser más barato, ¿verdad? Muy bien, Melanie. ¿Y qué va a pasar si el precio del bien sustituto, que es el aluminio, baja? ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de estaño para producir automóviles? Va a disminuir porque vamos a preferir el aluminio. Correcto, vamos a sustituir, vamos a ir por el producto que tiene la misma propiedad, pero es más barato, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, aquí había una relación inversa, ¿no es cierto? Ahora, cuando sube el precio del bien sustituto, sube la cantidad demandada de estaño. ¿Cuál será la relación entre esta variable y esta otra? ¿Directa o inversa? Directa, licenciado. Directa, ¿cierto? ¿Está claro para todos? Sí, licenciado. Okay. Sí, licenciado, sí. Ok, gracias por participar. Vayamos al bien complementario. Estamos hablando del uso del estaño para fabricar automóviles, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, no solamente necesitaremos estaño, vamos a necesitar también, vamos a poner un caso,
plomo, el plomo que se va a usar en la fabricación de baterías. Es decir, no puedo yo emplear estaño para fabricar automóviles si es que no se emplea además plomo, porque obviamente el motor de explosión va a funcionar con una batería que es el acumulador de energía. Entonces, en la medida en que yo demande estaño para producir automóviles, también va a haber una demanda por plomo para producir baterías y usar baterías en la fabricación de automóviles, ¿verdad? ¿Eso está claro? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la relación entre la demanda por estaño para fabricar automóviles, la cantidad demandada de estaño y las variaciones en el precio del bien complementario, en este caso el plomo? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar si sube el precio del plomo? ¿Se demandará más estaño para producir automóviles o menos estaño? Estamos hablando de un bien complementario. Si hay demanda por estaño para producir automóviles, va a haber demanda por plomo para producir baterías, ¿verdad? Que se usan en los automóviles. ¿Está claro? ¿Me entienden? Sí, licenciado. Sí, ¿Cuál va a licenciado. ser la relación, por tanto, entre estas dos variables? El precio del bien complementario, el precio del plomo. ¿Qué va a pasar si el precio del plomo sube? Si el precio del plomo sube, ¿va a subir o va a bajar la cantidad demandada de estaño? Va a bajar, correcto. La relación, por tanto, es directa o inversa. Inversa, licenciado. Inversa, ¿no es cierto? Correcto. Fíjense ustedes que en este concepto tan sencillo que hemos hecho paso por paso con estas tres variables, ya de hecho hemos avanzado en entender estas formulitas que les complican tanto la vida, ¿no es cierto? Hemos establecido esto, pero expresado en términos matemáticos, ¿verdad? Fíjense ustedes que decimos aquí, la derivada de la cantidad demandada de estaños respecto a un cambio positivo del precio. Si sube el denominador, ¿qué va a pasar con el denominador? Va a bajar, ¿verdad? ¿No es cierto? La relación inversa que decíamos, ¿verdad? Por tanto, esta derivada va a ser menor que 0, va a ser negativa, ¿verdad? Esto no es más que la elasticidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El concepto de elasticidad. La elasticidad precio de la demanda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo mismo podemos hacer con respecto al bien sustituto, ¿verdad? Solo que como la relación es directa, si sube el precio del bien sustituto, ¿no es cierto? Si sube el precio del bien sustituto, va a subir la cantidad demandada de nuestro bien, del estaño, ¿verdad? Si sube el precio del aluminio, se va a emplear más estaño, ¿verdad? Para producir automóviles, ¿verdad? Y las relaciones directas, ¿no es cierto? Por tanto, la elasticidad, la variación en la cantidad demandada de un cambio positivo en el precio va a ser mayor que 0, va a ser positiva, ¿verdad? ¿Están siguiendo, chicos, chicas? Sí, licenciado. Vean qué sencillo es. Es sencillo, ¿verdad? Concepto. Les asusta la forma como se expresa esto. Y así sucesivamente con respecto al bien complementario, ¿no es cierto? Solo que como hemos visto, la relación es inversa y por tanto la derivada primera de la cantidad demandada de estaño cuando sube, ¿no es cierto?, el precio del bien complementario va a ser que disminuya la cantidad demandada y por tanto la relación va a ser inversa y por tanto la elasticidad va a ser real. Y lo propio con el ingreso. El ingreso obviamente va a determinar cuánto el empresario que dispone de un ingreso está dispuesto a gastar en estaño para producir automóviles. Aquí obviamente hay una relación, ¿no es cierto?,
directa, porque en la medida en que el ingreso aumente, el ingreso disponible a la demanda por automóviles y la demanda por estaño va a subir, ¿verdad? Por tanto, la relación es directa y esta relación va a ser positiva. ¿Eso está claro, muchachos? Es sencillo, ¿verdad? Está claro. Vamos a dejar de lado porque les complica tanto la nomenclatura matemática a ustedes, la pena. Pero es así, vamos a dejar a un lado las elasticidades cruzadas, ¿no? Cuando yo incremento 2 veces la demanda de estaño para producir automóviles, pero hay combinaciones distintas, ¿no es cierto?, de variaciones positivas en el precio del bien en cuestión que tienen la relación inversa y el bien complementario. No los voy a cumplir, no los voy a complicar la vida, pero tomen en cuenta y razonen en función a estas elasticidades cruzadas. Cruzadas, ¿por qué? Porque estamos combinando la demanda por el bien principal respecto a variaciones en el precio del bien principal y los bienes complementarios sustitutos o, ¿no es cierto?, el ingreso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a dejar de lado esto para no complicarles la vida, ¿ok? Estamos en un nivel bien elemental. ¿Ya? ¿Está entendido el concepto de elasticidad simple directa? No las cruzadas porque no vamos a ver. ¿Está entendido? Sí, licenciado. Gracias. Okay. Bien, entraremos entonces a la teoría, lo que nos enseña, ¿no es cierto?, nos enseñó Albert Marshall. Y Albert Marshall nos ha dado una verdadera teoría de la demanda de bienes intermedios, demanda de recursos naturales, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué es lo que quiso expresar y explicar Albert Marshall? Justamente lo que acabamos de ver, la elasticidad de la demanda en un conjunto de mercados que están relacionados. ¿Y qué refleja esto? La sensibilidad de la cantidad demandada del recurso natural en cuestión de estaño respecto a variaciones en los precios de los otros minerales o del ingreso de las empresas, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ahora se entiende esto? Sí, ¿verdad? Entonces, Albert Marshall le funciona este concepto que acabo de darles, que espero que esté bien entendido. Formuló 4 leyes que explican la existencia de una demanda derivada de un recurso natural. Por ejemplo, el acero. El concepto general que nos muestra Marshall y que se cumple desde que formuló Marshall hasta nuestros días es que la demanda derivada no es muy sensitiva, no responde de manera muy flexible a cambios en su propio precio. Es decir, la demanda por estaño contenida, por ejemplo, en un automóvil, no va a variar mucho ante cambios en el precio del estaño. Eso es lo que está bien. En esto se traduce lo que acabo de formular y acabamos de extraer lo que nos dice Marshall. No repito, Marshall, ¿no es cierto?, dice como concepto general que la demanda derivada por estaño no es muy sensitiva a cambios en su propio precio, ¿no es cierto? Este concepto que parece sencillo contiene mucho de contenido teórico y nos da 4 razones para validar la vigencia de esta relación Marshall. La primera razón de peso que nos da Marshall es que a corto plazo, ustedes saben que el corto plazo es el periodo analítico abstracto de tiempo en el cual los cambios en la producción del bien de consumo duradero se realizan bajo condiciones de capacidad productiva instalada dada y fija, bajo condiciones de K fijo. Ese es el corto plazo. Entonces, Marshall nos dice, en el corto plazo, la sustitución de materiales es poco probable, es escasa, no se da.
¿no es cierto? Y por tanto la elasticidad cruzada no va a ser significativa, ¿verdad? Va a ser pequeña, ¿no es verdad? Este concepto es más sencillo, podemos entenderlo como lo que hemos visto antes, ¿verdad? Este es el primer fundamento de esta aseveración tan importante que hace Marshall, ¿no es cierto? Es decir, que la demanda derivada de un recurso natural no es muy sensible a cambios en su propio precio en el corto plazo. ¿Por qué no es muy sensible en el corto plazo? Porque en el corto plazo, dado que el capital está fijo, no se da el efecto sustitución. ¿Cuándo se da el efecto sustitución? El efecto sustitución se va a dar cuando K deja de ser constante y se convierte en variable. Cuando yo incremento capital, no contrato e instalo el mismo capital, instalo el capital con innovación tecnológica. Y cuando introduzco el factor innovación tecnológica, allí obviamente la intensidad de uso y combinación de los factores va a cambiar. En eso consiste en esencia el cambio tecnológico, no una función de producción. ¿Me están entendiendo? Si no, pregunten por favor. A corto plazo, entonces, los sustitutos son escasos. ¿Por qué son escasos a corto plazo los sustitutos o la sustitución de materiales? Porque la tecnología no cambia, porque el capital no cambia, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ok, gracias. Primera razón. La segunda razón que nos da Marshall, y tomo como ejemplo los productos hechos con acero. ¿Qué producto hecho con acero? Un equipo, una maquinaria. O, ¿no es cierto?, un automóvil que también está hecho con acero. Entonces nos dice Marshall, la demanda final de productos hechos con acero, la demanda final por automóvil, no es muy elástica a cambios en su propio precio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar, a ver, les pregunto de una manera gráfica y muy sencilla, para recurrir al buen sentido, al sentido común, que no es a veces el más común de los sentidos. La forma de la curva de demanda de un automóvil, ¿no es cierto?, tendrá una pendiente mayor o menor cuando digo que es muy elástica. Esto hemos visto ya en clases. La forma de la curva de demanda será más rígida, una pendiente, una recta, tendrá la forma, ¿no es cierto?, una horizontal. Cuando es elástica, es totalmente elástica, es perfectamente elástica. ¿Se acuerdan de esas clases donde veíamos elasticidad, precio de la curva de oferta y elasticidad, precio de la curva de demanda? Aquí estamos hablando de la elasticidad, precio de la curva de demanda de productos que se fabrican con estaño y con acero. La forma de la curva de demanda va a ser una recta, horizontal o una vertical cuando esa demanda es totalmente elástica. ¿Sí, José? Sería horizontal si es que fuera totalmente inelástica, José, como hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Pero ahora aquí estamos hablando de que es muy elástica. Si es muy elástica, entonces va a tener una curva horizontal. Vamos al otro lado. ¿Cuál va a ser la forma de la curva de demanda si no es muy elástica? Es muy inelástica, es perfectamente inelástica. Ahí viene lo que dice José. Va a ser una curva horizontal, una curva vertical, ¿verdad? ¿No, José? ¿De acuerdo? Vertical, correcto. Si es perfectamente inelástica, es una vertical, ¿verdad? Si es totalmente elástica, va a ser una horizontal, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Eso hemos visto antes. Entonces, ¿qué es lo que dice Marshall?
que la demanda de productos hechos con acero, la demanda por automóviles, no es muy elástica. Y cuando decimos que no es muy elástica, estamos diciendo que responde o no a cambios en el precio. Cuando decimos que no es muy elástica, se aproxima más a una curva horizontal o vertical. Vertical, ¿verdad? ¿No es cierto? No es muy elástica, ¿no? ¿De acuerdo? Si se aproxima esa curva de demanda a una curva vertical y no horizontal, ante un cambio en el precio va a haber una variación significativa en la cantidad demandada o no. No, la variación va a ser insignificante, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. Ok, gracias, Melanie. Por tanto, esta es otra razón por la cual, ¿cierto?, la demanda por recursos naturales no va a ser muy sensitiva en el corto plazo a cambios en su propio precio. Esta es una razón muy poderosa, ¿verdad?, que nos da Marcia, ¿no es cierto? ¿No es verdad? ¿Está entendido, muchachos? La tercera razón es mucho más simple, la van a entender con mayor facilidad. Marshall nos dice, la cantidad de acero que se consume en la fabricación de un automóvil es muy pequeña e influye muy poco en el coste total de producción del automóvil. Y siendo pequeña, variaciones en el precio del acero no van a afectar el costo total de producción del automóvil, ¿verdad? O van a afectar poco, ¿verdad? ¿Está entendido? Por tanto, a los criterios que hemos desarrollado antes sobre la demanda, añade este criterio sobre la oferta. En otras palabras, la demanda de estaño, de acero, de zinc, de plomo, de plata en la fabricación de un automóvil representa una proporción muy pequeña del costo total del automóvil. Por tanto, si hay variaciones en el precio del estaño, del acero, del zinc, del plomo y la plata, no va a afectar al costo de producción del automóvil. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, licen. Sí, licenciado. Gracias. Gracias. Y la cuarta razón, ¿no es cierto?, que nos da Marcial para sostener su aseveración, que es tan importante, es que la oferta de los otros factores de producción, de los otros factores que se usan en el proceso de producción de este bien intermedio, este bien de consumo duradero, la oferta de estos factores, de los otros factores, también son poco sensibles, reaccionan poco, son poco elásticos a cambios en sus precios, considerando además su participación en la oferta global. Por tanto, con estos criterios podemos, por tanto, llegar a la conclusión general que tiene Marshall, ¿no es cierto?, que nos dice que todos los estudios empíricos confirman que estas cuatro condiciones se cumplen en el caso de los metales. Estamos hablando de la demanda de metales, ¿no es cierto?, en el mercado, y ayudan a caracterizar que la demanda por metales no es muy sensible a cambios en las variaciones en su precio en el corto plazo, ¿ok? Por supuesto que esta sensibilidad de la demanda por metales o recursos naturales va a ser mayor en la medida que abandonemos el corto plazo y entremos en el largo plazo, porque allá en el largo plazo, como ya mencioné antes, se supone que no solamente van a cambiar la capacidad productiva instalada en la empresa, el CAC que estoy empleando, sino que va a cambiar la tecnología incorporada en el capital y por tanto va a cambiar la intensidad de uso de los factores y los metales que se emplean en el proceso de producción del automóvil. Este es el caso, por ejemplo, mis queridos alumnos, que se está dando y se está produciendo en la gran transformación que se está dando en la industria del automóvil, ¿verdad? El mundo está transitando del automóvil con motor a explosión al automóvil eléctrico.
acá esto se está dando, solo se puede dar en el largo plazo, porque supone una nueva combinación de factores. En el automóvil eléctrico ya no se emplea, ¿no es cierto?, productos derivados de hidrocarburos, gasolina, gas o diésel, ¿verdad? Se usa una nueva, distinta fuente de energía derivada de una innovación tecnológica. ¿De acuerdo? ¿Me están entendiendo? Y eso solamente se puede dar en el largo plazo, cuando estás cambiando todo el equipo, estás cambiando la estructura y la forma como se combinan los factores en un producto, que es el automóvil. Y eso solo se da en el largo plazo, porque en el largo plazo no solamente cambia acá, se cambia de fijo a variable, sino que cambian totalmente la combinación de factores entre sí, que es el resultado de una innovación o cambio tecnológico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Hemos, por tanto, ahondado el concepto de demanda derivada de los recursos naturales, hemos entrado a este campo que a veces a ustedes es difícil entender, de las elasticidades precio directa o elasticidades ingreso directa o las elasticidades cruzadas, y la ley que acabamos de analizar con Marshall. Ya sabemos, por tanto, qué es la demanda por recursos naturales, o cómo se da y cómo podemos aislar la demanda por recursos naturales. Lo que nos queda, por tanto, ver ahora, y es lo que tienen ustedes en el gráfico que tienen en pantalla, es cómo aislar y medir la demanda, cómo medir la demanda por recursos naturales, en este caso estaño, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a recurrir para la estimación de la demanda, vamos a recurrir a un modelo de insumo producto que ustedes han visto en Contabilidad Nacional, ¿verdad? ¿No es cierto? En Coro, a ver, todos han visto el modelo de insumo producto, el modelo de Leontief, ¿verdad? De insumo producto. ¿Sí? Sí, Liz. Sí, correcto. Lo que tienen ustedes ahí en el gráfico, el esquema que tenemos allá frente de ustedes, es una síntesis del famoso modelito de insumo producto que nos sirve además para poder calcular el PIB o el valor agregado que genera una economía en un periodo de tiempo. ¿Qué es un modelo de insumo producto? ¿Qué es lo que nos ha presentado Vasily Leontief, el economista tremendo ruso que migra a Estados Unidos y aporta esta herramienta que está extraída de la planificación de las economías socialistas? Aporta un elemento central en la contabilidad nacional que sirve para poder determinar, bajo condiciones de estática comparada, para poder aislar y medir el PIB de una nación. Entonces, el modelo de insumo producto no es más que una abstracción, es una reducción de las realidades de un momento del tiempo. ¿Qué momento del tiempo? Normalmente esto se calcula una vez al año, al finalizar el año, ¿verdad? Esta misma operación se la hace, ¿no es cierto?, a nivel estadístico al finalizar el siguiente año y se compara el PIB de un año con relación al PIB de otro año. La pregunta es, ¿cómo se llega a determinar el PIB o valor agregado de un país al cabo de este periodo de un año, verdad? Y está referido además a la actividad económica que se desarrolla en un determinado espacio. Ese espacio obviamente son las fronteras de una nación. Este ejercicio se hace para evaluar, ¿no es cierto?, las relaciones intersectoriales entre los sectores de producción para alcanzar a producir un determinado PIB dentro de las fronteras, ¿no es cierto?, de un país en un periodo determinado que es un año. Así es como se calcula el PIB o ingreso nacional de una nación. Hasta ahí no le estoy diciendo nada nuevo, todo esto lo han visto en Contabilidad Nacional, ¿verdad? ¿No es cierto? Este grafiquito, por tanto, nos ayuda a entender esto.
La sumatoria del VAM no es más que el PIB, el valor agregado generado en un año dentro de las fronteras de un país. ¿Cómo se calcula? Ahora esto lo vamos a ver, cómo se desagrega esto. Desagregando, formulando el famoso modelito de insumo producto que nos permite en un momento del tiempo desagregar la producción bruta en dos elementos, la producción geográfica bruta de un país en dos elementos, el PAN y los insumos intermedios, si vemos por el lado, ¿no es cierto?, de las columnas, los insumos intermedios que se usan en el proceso de producción, que es esto, más el valor agregado, que es la retribución a los factores de producción empleados en el proceso de producción. La sumatoria de ambos me da el producto geográfico bruto. O, en otras palabras, el valor agregado, que es esto, no es más que la resta entre el valor bruto de producción menos los insumos intermedios. Si descuento el producto bruto generado en un periodo, los insumos intermedios, me va a quedar el valor agregado, que es lo que es expresado acá. El valor agregado es para el producto geográfico bruto menos los insumos intermedios usados en el proceso de producción. Esta es una forma de medida del VAM visto por el lado de la producción o de la oferta, que son las famosas columnas, ¿verdad? Visto por el, entonces, cuando hablamos de las columnas, cuando vemos la economía en el sentido de las columnas, lo que tenemos es una radiografía que desagrega el valor bruto de la producción en términos del aporte que hacen los insumos intermedios usados en el proceso de producción, que no generan valor agregado, y la retribución a los factores de producción o a los impuestos que sí generan y forman parte del valor agregado. La suma de ambos me va a dar esto, más esto me va a dar el producto bruto por el lado de la oferta, por el lado de la producción, que son las filas. Ahora, si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos desagregado la economía de un país por el lado de los sectores productivos o los sectores que generan oferta. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí hay Z sectores productores de bienes y servicios en esta economía. Y su nivel de producción geográfica bruta o de valor agregado se mide en términos verticales, ¿verdad? Pero como esta es una matriz simétrica, el mismo número de sectores por el lado de la producción tiene que haber a nivel de la demanda. La demanda se mide en términos de filas, la producción en términos de columnas, ¿se acuerdan? En el modelito de insumo producto. Por tanto, por el lado, ¿no es cierto?, de la demanda, yo debo considerar el mismo número de sectores, A hasta Z. ¿No? Y a nivel de la demanda, que son las filas, lo que voy a contemplar es la sumatoria de las demandas intermedias, más la retribución, por supuesto, en la parte del producto que yo estoy destinando a la demanda final, porque obviamente el valor bruto de la producción se va a descomponer en la sumatoria de la demanda intermedia más la demanda final. La demanda final se va a descomponer en demanda de consumo y demanda de inversión. La demanda de consumo se puede descomponer en demanda privada, del sector privado, familias, personas, o demanda del gobierno. Y la inversión lo propio, inversión privada o inversión pública. La suma del consumo privado me da el consumo agregado de la economía, la suma de la inversión, necesito realizar por el sector privado y el sector público, me va a dar la demanda final o inversión, demanda final de inversión, demanda final de consumo. La sumatoria de ambas demandas en consumo e inversión me da la demanda final, que coincide exactamente con el valor agregado, ¿no es cierto? Esto es igual a esto, ¿no es cierto? Va a ser igual a esto, ¿verdad? Del mismo modo que el valor bruto de producción por el lado de la demanda, que es esto, va a ser exactamente igual al valor bruto de la producción por el lado de la oferta. Hasta aquí estamos recordando lo que es el modelito de insumo producto. Vemos por el lado de las columnas, por el lado de la oferta, vemos por el lado de las filas, por el lado de la demanda, oferta es igual a demanda, y donde coinciden el resultado final, que es el valor bruto de la producción, y, por supuesto,
el valor agregado generado en el proceso de producción, que debe ser exactamente igual a la demanda final de bienes de consumo y inversión, ¿verdad? Vamos, también coincidir. Hasta aquí es un recuerdo de lo que ustedes han visto del modelito de insumo-producto, ¿verdad? ¿Por qué recurrimos al modelo de insumo-producto? Porque es a través de este modelo, que es un modelo que establece la fotografía de la economía en un momento del tiempo y para un espacio determinado, con una geografía determinada, por eso habla de producto geográfico bruto, las condiciones que permitan explicar la existencia de un determinado nivel de valor agregado PIB financiero. Pero además, recurrimos al modelo de insumo-producto porque a través de esta herramienta podemos calcular por el lado de la oferta, por el lado de la producción, el consumo que yo voy a realizar de cada uno de los sectores para alcanzar un nivel de producción unitario. Por ejemplo, del sector agricultura. Esto es agricultura, esto es minería, esto es hidrocarburos y también incluye el sector de los servicios en general que se para la economía. ¿Cómo funcionan los sectores productivos? Por tanto, si ustedes, yo voy a tener un conjunto de relaciones entre dos sectores. Para producir una unidad de producto, voy a yo utilizar una determinada proporción de insumos del propio sector, que va a ser A1. A1 va a ser ¿no es cierto? El consumo que yo voy a realizar A1 respecto a la producción total, valor bruto de la producción. ¿Y qué es lo que me da acá? Lo que me va a dar, si yo tengo acá minería, cuánto de minería voy a emplear para tener un producto bruto, ¿no es cierto?, en la economía. Si yo quiero desagregar y ser más preciso, voy a desagregar cada uno de los sectores. El sector, por ejemplo, agricultura, y este va a ser minería. En agricultura yo puedo desagregar esto en productos agrícolas o productos pecuarios. Por tanto, voy a desagregar el número de sectores productivos de cada uno de los productos agrícolas o pecuarios. En el caso minero, voy a desagregar por cada tipo de mineral que yo estoy produciendo. En el caso de hidrocarburos, voy a desagregar por la producción de cada uno de los productos derivados de hidrocarburos, líquidos o gaseosos, y así sucesivamente. La condición es que la desagregación de cada uno de estos sectores, que nos lleva a un mayor grado de precisión, el número de sectores sea exactamente igual por el lado de la demanda que la que estoy haciendo por el lado de la oferta, de manera que tenga una matriz simétrica, ¿no es cierto?, de N por N productos, donde yo puedo establecer las relaciones con mayor detalle de consumo o demanda, ¿no es cierto?, determinado producto para producir una unidad de producto agrícola. La demanda que voy a la utilización de insumos que yo voy a realizar en cada uno de los sectores de la actividad económica para producir una unidad del producto, ¿no es cierto?, minero. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por tanto, estos AIJ son nada más que los coeficientes técnicos de producción que me permiten establecer el grado de interrelación que existe entre los sectores entre sí y que me permite medir la intensidad de uso de cada factor sobre el valor del producto final. ¿Por qué esto es importante? Porque esto me va a dar una idea hacia el grado de intensidad o consumo bien en cuestión para producir una unidad del producto agregado. ¿Cuánto de metales voy a consumir para producir, qué sé yo, para tener la oferta total de productos agrícolas? Lo propio para el total de la producción minera, para el total de la producción de hidrocarburos y así sucesivamente. Estos son pues los coeficientes técnicos por uso de unidad de valor del producto, porque estamos hablando en términos de valor, ¿no es cierto? Entonces, con esto yo puedo, si es que desagrego esta matriz, en cada uno de los subsectores que componen los sectores agregados de la economía nacional,
desagrego agricultura, desagrego minería, desagrego hidrocarburos y desagrego a los otros sectores que hacen lanzar este servicio, voy a tener un coeficiente técnico que me va a permitir medir la intensidad de uso del factor en relación al producto final, que es este coeficiente. Ahí, Jonas, ¿no es cierto? ¿Qué es este coeficiente? Y este coeficiente me va a permitir medir, justamente me va a aportar una medida de la demanda del factor en cuestión, o del insumo en cuestión en relación al producto final. Lo podemos referir al producto final o lo podemos referir al valor agregado. Normalmente se hace introducido al producto final. Esta combinación es fija cuando no hay cambio tecnológico. Se supone que en el corto plazo no hay cambio tecnológico. Y ese es el problema que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros los economistas en la contabilidad nacional que hemos diseñado. Cuando comparamos el PIB en un periodo, diciembre del año 2019 con relación a diciembre de 2018, estamos haciendo dos supuestos que no son necesariamente realistas. Estamos suponiendo que no cambian las condiciones de producción, que no ha habido cambios tecnológicos, no ha habido combinaciones distintas de estos coeficientes técnicos de producción y que no han habido cambios en la demanda, no ha habido cambios en la estructura, no la demanda de bienes intermedios, demanda intermedia, demanda final. Por tanto, tenemos una forma imperfecta de calcular el PIB o valor agregado, que es el resultado de la aplicación de esta técnica, que es la técnica del modelo de insumo producto del PIB, que nos exige mantener como constantes las condiciones técnicas de producción y las condiciones de demanda. Pero no tenemos otra herramienta alternativa y tenemos que trabajar comparando los dos PIBs en dos periodos distintos de tiempo. Bueno, toda esta vuelta que hemos dado es precisamente explicar el grado y intensidad de uso de un metal con relación, ¿no es cierto?, a cada uno de los sectores de producción, a cada uno de los sectores de producción, ¿no es cierto? No sé si ha quedado claro esto. ¿Preguntas? Esa es una forma de aislar y medir la demanda, ¿no es cierto?, de un recurso o la intensidad de uso de un recurso natural respecto al valor de la producción de cada uno de los bienes que genera o servicios que genera una economía. Bueno, esto es teórico, es abstracto y, por supuesto, no contempla sino este método de aproximación que, como les dije y reitero, es muy aproximada y tiene imperfecciones. Todas las imperfecciones que tenemos los economistas al medir el PIB de una nación. ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando yo tengo las condiciones de demanda y de oferta del mercado, a mí lo que me interesa es establecer qué factores intervienen tanto en la curva de oferta como en la curva de demanda, de tal manera que yo esté en condiciones de poder estimar el precio del producto, estimarlo a través del tiempo. En el fondo, los economistas hacemos el análisis de los fundamentos del mercado, que es el análisis de la oferta y el análisis de la demanda, para poder determinar el precio del producto. Todos nuestros gráficos apuntan, ¿no es cierto?, a la explicación en función de las variables que intervienen por el lado de la oferta y la demanda y su interrelación para poder determinar precios. Y la forma de determinar estos precios, obviamente, nos lleva por esta vía al análisis de los fundamentos del mercado. Es decir, qué variables hasta ahora lo que hemos visto, qué variables intervienen por el lado de la oferta, qué variables intervienen por el lado de la demanda, y en función de la interacción de ambos factores, lograr determinar el precio, que casi nunca se logra. ¿Cómo se trabaja en los mercados para poder determinar conductas relacionadas con el precio? En realidad, los mercados, especialmente los mercados o bolsas de valores, donde se transan bienes al contado, se transan bienes, ¿no es cierto?, para entrega futura a plazos
o se transan directamente valores financieros, la capacidad de predicción de precios es fundamental para poder hacer grandes utilidades, porque vamos a convenir, mis queridos alumnos, que todos los mercados, particularmente mercados finales, donde se producen las condiciones de funcionamiento de un mercado de competencia perfecta, los precios son el resultado de la interacción de ambos factores. Entonces, en vez de hacer esa vuelta por la cual determinar qué variables están detrás de la oferta, qué variables están detrás de la demanda, donde siempre se va a aplicar por defecto, en algunos casos por demasía, y los modelos casi nunca terminan siendo modelos que nos den una predicción exacta del comportamiento de los precios. Hay un método alternativo que es el que usan en las bolsas de valores y que usan los especuladores. Se llama el análisis técnico de mercado, que es lo que ven ustedes en pantalla. ¿Qué es el análisis técnico de mercado? El análisis técnico de mercado parte de un principio, típicamente un friedmaniano. Para Friedman, el precio y sus variaciones, el precio con todas sus variaciones, refleja las condiciones o variables objetivas y subjetivas que han intervenido por el lado de la oferta y la demanda. Una variación en el precio, si el precio ha subido, quiere decir que ha habido un exceso de demanda sobre la oferta. No es necesario averiguar qué factores están detrás de la oferta y la demanda que han permitido la existencia de ese exceso de demanda, que va a explicar esta tendencia al alza en el precio. El precio, ya como resultado de todos esos factores objetivos y subjetivos que actúan en el mercado, ya va a reflejar un hecho. Si los precios suben, como es el caso, es que estamos en un mercado con exceso de demanda. Si los mercados se mantienen estables, es que no ha habido cambios por exceso de demanda ni por exceso de oferta. Pero si en el mercado enfrentamos un exceso de oferta, la tendencia de los precios va a ser a caer. Por tanto, aquí estamos aplicando un principio típicamente friedmaniano que nos dice: no interesa qué variables están detrás del precio, el precio refleja y resume todos los factores objetivos y subjetivos que han influido en cada mercado para explicar su trayectoria, su comportamiento hacia arriba o hacia abajo. Entonces, basados en este principio, se construye el análisis técnico del mercado. Entonces, no interesa qué factores están detrás de la oferta y la demanda, no interesa el análisis de los fundamentos del mercado. Lo que interesa simplemente es tener para cada periodo de análisis, aquí tenemos el precio y aquí tenemos el periodo, aquí en el periodo tenemos los meses y cada punto serían las semanas. En una semana, por ejemplo, yo voy a tomar todos los precios que han habido durante la semana, o también puede ser un día. Voy a tener todos los precios que se han dado en el día, precios al contado, precios a futuro. Y dentro de esta multiplicidad de precios, yo voy a registrar cada día o cada semana, en este caso, el precio mínimo en este periodo y su precio máximo. Y voy a calcular el precio promedio de todas las transacciones que se han realizado en periodos de tiempo distintos. Reitero que si estamos hablando de un día, estamos hablando de todos los precios que el mercado ha podido cotizar en un día y que corresponden a las diferentes transacciones. Comprende el precio para compra y venta al contado, comprende el precio de compra y venta para entrega de un mes, para entrega 3 meses, a 6 meses, a un año, a 2 años. El mercado anticipa y descuenta el futuro hasta los 2 años. Por tanto, de todo este conjunto de transacciones que se han realizado y que determinan un precio en el día, para diferentes tipos de operaciones, para diferentes tipos de transacciones, lo que yo registro en un día o en una semana es el precio mínimo y el precio máximo. Pero además voy a registrar y calcular el precio promedio de todas las transacciones realizadas en el día. Entonces aquí tengo para construir
el análisis técnico del mercado. Esto es lo que usan los especuladores para poner el mercado y ganar dinero. No se olviden que la lógica del especulador es comprar barato para vender caro. Entonces yo voy a tener esto para cada día o cada semana, si es que estoy registrando esto semanalmente. ¿Qué voy a tener? Una construcción día por día o semana tras semana que me va a ir mostrando cómo los precios se van moviendo en el tiempo. Aquí, por ejemplo, los precios, tanto mínimos como máximos, tienden a subir. ¿Qué significa? Que estamos en un mercado con exceso de demanda, que explica que el precio tiende a subir. Cuando en un mercado hay exceso de demanda, los precios tienden a subir. Y suben tanto el precio máximo como el precio mínimo. Pero lo que va cambiando, fíjense ustedes, es el precio promedio. Cuando hay exceso de demanda, el precio promedio va a estar más próximo al precio máximo. Vean ustedes, hasta que llegamos al precio máximo. A partir del precio máximo, el precio promedio se va a ir alejando del precio máximo, se va a ir aproximando hacia el precio mínimo, lo que refleja que hay un exceso de oferta. Entonces, esta es una reconstrucción de todos los precios registrados por transacciones en el mercado, las diversas transacciones en un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un patrón de comportamiento de los precios a lo largo del tiempo. ¿No es cierto? Y lo que yo tomo es la trayectoria del precio medio. Y cuando yo lo vinculo en una curva de tendencia en los precios, en la medida en que se aproxima el precio máximo, me va a dar una tendencia al alza, que alcanza su punto, ¿no es cierto?, o precio de resistencia, que ha sido probado 2 y hasta 3 veces a lo largo de este año, por ejemplo. ¿No? Aquí ha sido probado una vez y ha sido testeado otra vez, pero no ha habido un precio más alto. Y aquí construimos un precio de resistencia que se refleja hasta dónde los precios en el transcurso de este año han subido. No han subido más allá de este nivel. Lo propio que yo voy a registrar cuando la tendencia es al exceso de oferta y la tendencia a la caída de los precios, yo voy a registrar cuántas veces ha sido testado el precio mínimo o precio de contención, como se llama en el mercado. De modo que yo voy a tener un rango de fluctuación de precios donde tengo un precio máximo, un precio de resistencia que ha sido testeado varias veces, y tengo un precio de contención o precio mínimo que también ha sido testeado varias veces. Al interior, yo voy a tener una curva que va a mostrar una tendencia al alza, y en la medida en que se rompa el precio máximo, se va a revertir hacia la baja. Voy a tener un ciclo de precios. ¿Entienden? Ahora, obviamente, cuando yo tengo la reproducción del comportamiento del mercado a nivel de sus precios, esto me permite hacer de una manera más precisa la predicción de precios. Porque si yo tengo un precio medio, promedio, que está más próximo al precio máximo de un determinado día o semana, puedo anticipar que el precio va a ir subiendo en el tiempo. Hasta que alcance, ¿no es cierto?, su precio máximo, se testea 2 veces y cambian las tendencias en exceso de demanda o en exceso de oferta, que van a intentar indicar una tendencia a la caída del precio. Este patrón de comportamiento de los precios, lo que se llama el análisis técnico del mercado, permite explicar por qué esta tendencia en los mercados. Espérenme un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. Permite explicar la trayectoria del mercado y establecer predicciones de precios. ¿Entienden? Predicciones de precios. Esto es lo que se llama el análisis técnico del mercado, pero esto es lo que usan diariamente los corredores de bolsa, los especuladores de bolsa en el mercado, que como ustedes saben,
van a hacer dinero a la medida en que compren barato y vendan caro, ¿cierto? En el mercado. En la bolsa, como ya les he explicado una vez, existe pues básicamente tres tipos, ¿cierto?, de intermediarios, tres tipos de agentes que hacen transacciones en el mercado. Por un lado están los operantes o productores de metales, están los consumidores o demandantes de los metales, están además los que se dedican exclusivamente a intercambiar bienes, los que se dedican al comercio o intercambio de metales o de petróleo, si ustedes quieren. Y existe una cuarta categoría de agentes que operan en el mercado, que son los que venden información. Eso ya les expliqué en las primeras clases de este curso. Estos cuatro agentes usan esta herramienta, ¿no es cierto?, para poder realizar sus operaciones y hacer grandes utilidades, haciendo la construcción de esto que se llama análisis técnico de mercados. Con esto, fíjense ustedes qué es lo que hemos hecho en esta clase. Hemos ido al concepto de demanda derivada. Hemos entrado a responder a la pregunta, si este es el concepto de demanda derivada, ¿cómo se mide la demanda derivada? Hemos visto cómo se mide la demanda derivada. Y juntando la demanda con la oferta, hemos visto cómo se forman los precios y cómo estos precios se pueden predecir en el mercado. Hemos respondido a las dos preguntas, ¿qué es, cómo se mide y cómo se pueden predecir estas variables? ¿No es cierto? No sé si hay preguntas al respecto. Hasta aquí llegaría la clase de hoy. Hemos terminado teóricamente el capítulo relacionado con la demanda derivada de metales o recursos naturales no renovables. ¿Hay preguntas? Claudia. Licenciada. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O muchas? En cuanto a cómo la demanda de metales es una demanda derivada, ¿no influye el precio que ocurre en el primer mercado en el precio de la demanda derivada de estos, no? No, por lo que nos ha enseñado Marshall, ¿no? Normalmente estas decisiones en el mercado se toman en el corto plazo. Y en el corto plazo hemos visto que no hay cambios tecnológicos, no hay modificaciones en la capacidad productiva del lado de la empresa. Y por tanto la sensibilidad de cambios en la demanda producto de una variación en los precios va a ser insignificante, porque estamos empleando la misma tecnología. Uno de los criterios. El otro criterio era que el costo, ¿no es cierto?, de los metales del producto final, la participación en el costo era insignificante, ¿verdad? Por tanto, no va a influir en el corto plazo. ¿Es verdad? Y veíamos también que la elasticidad precio, ¿no es cierto?, es muy baja y va a tender a ser baja la elasticidad precio de la demanda, va a ser baja en el corto plazo y va a tender a ser más elástica en el largo plazo. ¿Ok, Claudia? Y la sensibilidad de la cantidad con respecto al precio en el largo plazo dependería de la sustituibilidad que estos tienen o de qué otros factores. Depende del grado de sustituibilidad, que es uno de los factores que nos enseña Marshall, ¿verdad? Y depende del tipo de relación que hay en las variables, como hemos visto cuando veíamos elasticidades. Si el producto sustituto sube, obviamente va a haber mayor demanda, ¿no es cierto?, porque el producto va a ser más barato. Y a la inversa, ¿verdad? ¿No es cierto, Claudia? Sí, licenciado. Entonces, ¿solo la sostenibilidad en el largo plazo? Claro, solo este análisis estrictamente a corto plazo. A largo plazo ya es más complicado. No hemos entrado a largo plazo, ¿ok? Está bien, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchachas. Gracias, Claudia.
A mí lo que me interesa acá es que les quede claro el concepto de demanda derivada. ¿Está claro el concepto de demanda derivada? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No, Alicia, no ha quedado claro. Ok, gracias, Melanie. No veo mucha participación, quiere decir que no están bien motivados. Esto es economía aplicada, chicos. Sí, Claudia. Sí, licenciada, es que el concepto de oferta derivada ha quedado muy claro porque nos ha explicado. Gracias, Claudia. El concepto de demanda derivada, ¿no? A nivel de la oferta hemos visto otras cosas. En clases anteriores hemos visto que la oferta tiene dos componentes, la oferta primaria y la oferta secundaria, ¿no es cierto? Y cuando hemos aislado y hemos medido oferta y demanda, supuestamente estaríamos en condiciones de poder establecer el precio a corto plazo. Producto, hemos visto que ese camino es un camino que no siempre nos conduce a predecir un precio relevante o exacto de nuestra materia prima, porque siempre va a haber alguna variable que no estoy tomando en cuenta en mi modelo, que define las variables que van a explicar la oferta, las variables que van a explicar la demanda de mi producto. Eso es el análisis. Ese es el análisis de los fundamentos del mercado, fundamentos de oferta y fundamentos de demanda. Es mucho más práctico el camino que nos ofrece, ¿no es cierto?, Friedman, monetarista, que nos dice el precio a través de su trayectoria ya se asume e incluye la influencia de todas las variables objetivas y subjetivas que están detrás. Y por tanto, lo que interesa no es saber qué es lo que está detrás de la oferta y la demanda, lo que interesa es saber el comportamiento de los precios, sí que incluyen, donde están incluidas todas las variables objetivas y subjetivas, ¿no es cierto? Y esto nos lleva al análisis técnico del mercado que acabamos de ver, ¿verdad? Que es el que usan los especuladores para poder hacer dinero en el mercado, las bolsas, ¿verdad? A partir de acá podría darles, pero no me animo a darles las operaciones justamente de mercados a futuro, hedging y futuros. Eso es más complejo y no quiero complicarles la vida, ¿no es cierto? El hedging, los mercados de futuro. Sí, José. Gracias, José. Si no hay más preguntas, cerraríamos la clase de hoy, chicos. La próxima clase nos van a tomar, creo, 2 clases. Vamos a ver el modelo de Hotelling. Les he dicho en un nivel que pueda ser accesible y comprensible para ustedes, ¿ok? Y luego entramos a la clase en la cual vamos a absolver preguntas y respuestas respecto al control. ¿Están leyendo el material para el control, para economía ambiental? ¿Están leyendo? ¿Les ha parecido más fácil? Es más fácil de entender, ¿verdad? ¿Quiénes han leído ya ese texto? ¿Sabes? El texto original es en inglés, que lo hemos traducido al español, pero creo que la traducción es buena, no sé, excepto que hayan algunas observaciones. Se entiende, Lisa. ¿Entienden? Sí, solo que menciona como que es la continuación del capítulo 4 en sí, porque hace mención que en el capítulo 4 habla del diagrama básico de la óptima externalidad, en la que profundiza más en el 5. Y no, los que les ha dado, que son el 1, el 2, el 3 y el 5, creo, ¿no? Sí. Pongan énfasis en lo que a mí me interesa que quede con ustedes. ¿Qué es lo que me interesa que quede con ustedes? Primero,
Hay tres aspectos relevantes en este tratamiento de la economía ambiental. Primer elemento, y que por favor les ruego que tomen en cuenta y hagan sus lecturas por separado para completar su formación. Yo debo recurrir a la economía del bienestar. La economía del bienestar, a diferencia del significado pedestre de bienestar, es una parte de la economía neoclásica muy importante que permite reconocer que no hay un solo mercado en general para los bienes y servicios, el mercado privado, sino hay dos tipos de mercados, un mercado privado y un mercado a nivel del conjunto de la economía y la sociedad, y un mercado social. Entonces, ¿por qué hay dos tipos de mercados distintos? Porque en el mercado privado, que es el mercado real, físico, en el cual participamos todos los agentes económicos, en ese tipo de mercado existen fallas de mercado, el mercado es incapaz de poder internalizar y medir algunas variables. Por ejemplo, es incapaz de medir las externalidades, tanto positivas como negativas. ¿Saben a qué me refiero cuando estoy hablando de externalidades, verdad? ¿Saben? Han llevado externalidades, ¿verdad? ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son aquellos efectos que una transacción cualquiera que se da en el mercado, aquellos efectos positivos o negativos que se generan sobre un agente económico tercero. Por tanto, producto de una transacción, tú puedes estar generando costos por un agente económico tercero, o puedes estarle generando beneficios. Costos si es una externalidad negativa, o beneficios si la externalidad es positiva. Y estos efectos, ¿no es cierto?, indirectos, no los internaliza el mercado, no están comprendidos dentro del precio. ¿Por qué? Porque el mercado es incapaz de valorizar las externalidades positivas y negativas. Por eso es que la escuela austríaca nos habla de un equilibrio del mercado en el cual solamente existe el objetivo, no incorpora. La escuela austríaca no reconoce la existencia de externalidad y la externalidad es una falla de mercado. El mercado es incapaz de poder valorizar e internalizar en las decisiones de los agentes económicos la existencia de efectos positivos o negativos sobre un agente tercero. Esta es la primera condición para la existencia de una externalidad, que hayan efectos positivos o negativos sobre un agente económico tercero. Y la segunda condición sine qua non para que exista una externalidad es que esos efectos negativos o positivos el mercado te obliga a compensarlo. Si has generado un efecto negativo, el mercado debería obligarte a compensar ese daño que has hecho al tercero. Entonces, la existencia de un efecto negativo y el hecho de que el mercado no te obliga a compensar a quien has perjudicado nos permite establecer la existencia de una externalidad negativa. La existencia de un impacto o efecto indirecto positivo sobre un agente económico tercero y el hecho de que el mercado no obliga a que te compensen este beneficio que le estás generando, hace de que existan externalidades positivas. Por tanto, la existencia de una externalidad negativa o positiva supone dos etapas, dos criterios, dos conceptos. La existencia de costos o beneficios sobre un agente económico tercero y segundo, que el mercado no te obliga a compensar o a ser compensado, sea que el efecto sea negativo o positivo. Entonces, la existencia de externalidad nos demuestra que existen fallas de mercado y no es la única falla de un mercado de competencia perfecta. Eso, el reconocimiento de que el mercado contiene fallas no significa que el mercado no sirve, porque en realidad los economistas no tenemos ninguna otra herramienta eficiente para poder
valorizar los bienes para poder testear su asignación eficiente en el mercado. Sin el mercado no podemos ir a un mundo y a un escenario en el cual la asignación de recursos va a ser eficiente y vamos a poder maximizar por el lado de la producción y por el lado de la demanda el bienestar, ¿no es cierto?, de la gente. La diferencia está en que ese bienestar se mide en términos privados o en términos, ¿no es cierto?, de un mercado social en el cual se deben incorporar estos efectos positivos y negativos sobre un tercero. Y esa es la famosa economía del bienestar que deberían ustedes haber llevado en micro y que ahora las vamos a aplicar. Lo que vamos a hacer es ver solamente las externalidades negativas, que son los efectos de la contaminación ambiental que genera la explotación de recursos naturales no renovables, minerales e hidrocarburos. Y ese es el tema. Ese es uno de los aspectos que deben tomar en cuenta. El otro aspecto es que, habida cuenta el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la existencia de fallas de mercado, habida cuenta la justificación de la existencia de externalidades negativas, que las vamos a ver ahora en el mercado, corresponde entrar a la segunda fase, que es cómo corregir esas fallas de mercado. Y para eso, ¿no es cierto?, recurrimos a este segundo mercado, que es el mercado social, en el cual se corrigen estas fallas del mercado, internalizando estos costos negativos sobre un tercero a través de la política pública óptima. Y a ese nivel vamos a ver 4 caminos o herramientas de política pública óptima. El primer camino es la negociación directa entre partes, el famoso teorema de Coase, que está en el control que tienen ustedes en el texto. Es decir, Coase, a partir de un cambio en las políticas globales de asignación de recursos, sostiene que el propio mercado puede corregir esas fallas de mercado. El segundo camino es el famoso impuesto piguviano, es decir, la forma de internalizar estos costos negativos, estas externalidades, es imponiendo un impuesto a la contaminación, por ejemplo, ambiental. Pero para que esto ocurra, habrá que determinar en términos precisos la magnitud de la externalidad y traducirla en un tipo de política tributaria exacta, precisa. Es el impuesto el impuesto óptimo, o, ¿no es cierto?, lo que plantea Pareto, ¿no es cierto?, el impuesto óptimo. Es el segundo camino. El tercer camino viene dado a través de la utilización de subsidios, transferencias del sector público hacia el sector privado y viceversa entre el sector privado y público. Vamos a ver que no es lo óptimo, pero vamos a analizar esta forma de intervención sobre el mercado a través de la política de subsidios, que no es lo óptimo. Cuarto, vamos a ver el propio mercado a través del mercado secundario de valores. Y esas van a ser las 4 formas de intervención de la política pública óptima para corregir la existencia de estas fallas de mercado. Este es en síntesis lo que se plantea en la economía ambiental, y es toda la economía ambiental, que expresado en la forma como está en el texto es muy bonito, que les va a ayudar mucho a aplicar, y lo vamos a hacer en términos conceptuales y también en términos analíticos, matemáticos. ¿Ya? ¿Ok? Está bien, Licen, gracias. Bien, chicos. Bien, Licen, está bien, gracias. Ok, aquí suspenderíamos entonces la clase de hoy, ¿ok? Ok, Luis, hasta luego. Gracias, Licen, hasta luego. Gracias, Okay, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Mariel. Hasta luego, licenciado.